En este cuestionario nos presentan un sistema que está formado por 5 moles de helio que sufren una transformación reversible. Nos facilitan en el enunciado una expresión que nos indica el calor específico a lo largo de la transformación en función de la temperatura. Nos preguntan cuál es la energía absorbida por el sistema en forma de calor. Como sabemos, para calcular el calor simplemente tenemos que integrar el calor específico respecto a la temperatura. Por lo tanto, integrando la expresión que nos facilitan en el enunciado, obtenemos una expresión que nos permite calcular el calor en función de la variación de temperatura. Solo nos queda sustituir la temperatura inicial y la temperatura final para obtener el resultado. En el siguiente apartado nos piden que calculemos la energía absorbida por el helio en forma de trabajo. Utilizando la ecuación energética de estado y teniendo en cuenta que el helio es un gas monoatómico, por lo que su calor específico a volumen constante es igual a 3 medios de R, podemos calcular la variación de energía interna en función de la variación de temperatura. Una vez hecho esto, utilizaremos el primer principio para calcular el trabajo. Para calcular el volumen inicial, simplemente tendremos que aplicar la ecuación de estado de los gases ideales en las condiciones iniciales. Para calcular el volumen final, utilizaremos la ecuación energética de estado teniendo en cuenta el calor específico a volumen constante del helio, así como el primer principio. Para calcular la variación de calor que aparece en el primer principio, podemos utilizar el calor específico que nos plantean en el enunciado para esta transformación. Para calcular el trabajo, podemos utilizar la ecuación de estado para resolver la variación de trabajo en función de la variación de volumen. Eliminando la ecuación de estado de los gases ideales y reordenando términos de manera que la variación de temperatura nos quede a un lado y la variación de volumen a otro, podemos llevar a cabo la integral y sustituir términos para obtener el volumen final. Una vez conocido el volumen final, podemos calcular la presión final utilizando la ecuación de estado de los gases ideales en las condiciones finales. Para calcular la variación de entropía, podemos recordar que esta es siempre proporcional a la variación de calor. A su vez, la variación de calor la podemos calcular utilizando el calor específico de la transformación reversible que nos plantean multiplicado por la variación de temperatura, con lo que obtenemos una expresión que nos permite calcular la variación de entropía. Integrando esta expresión a ambos lados, obtendremos la variación de entropía en función de la variación de temperatura, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Llevando a cabo esta integral, obtenemos una expresión que nos permite calcular la variación de entropía específica del estado inicial al estado final. Una vez calculada la entropía específica, simplemente tendremos que multiplicarla por el número de moles para calcular la variación de entropía del sistema. Por último, nos piden que calculemos la entropía suministrada al sistema desde las fuentes térmicas. Como sabemos, la producción de entropía total es igual a la variación de entropía menos el suministro de entropía desde las fuentes. Al tratarse de un proceso reversible, el suministro de entropía desde las fuentes es igual a 0 y la producción de entropía será por lo tanto igual a la variación de entropía.